Vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Amado Jesús, nos ponemos en tus manos y te damos gracias por la oportunidad que nos das para buscar de ti, Señor, en este día. Padre, bendícenos a todos. Habla nuestras vidas, Señor. Queremos salir de este lugar con una palabra en nuestro corazón, Señor. Pero una palabra divina, Señor, una palabra de lo alto. Y eso solamente la trae el Espíritu Santo, Señor. Padre, no solamente bendice nuestras vidas, sino bendice a todos aquellos que han de escuchar esta enseñanza, Señor, a través de otro medio digital, Padre, en alguna congregación. También bendice sus vidas de cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Cristo, bendícenos a todos y nos ponemos en tus manos. Amén, Señor Jesús. Amén. Hoy quiero tratar con ustedes un tema que hemos titulado la perseverancia. La perseverancia. En la Biblia vemos varios ejemplos a ser perseverantes y no vamos a tocar todos, pero vamos a ver algunos ejemplos. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, el que persevera, este será bienaventurado en lo que hace. Hay una bendición para todos aquellos que son perseverantes. ¿No le gustaría tener esa bendición de parte de Dios? Es importante ser perseverantes. En estos pasajes nos hablan a ser perseverantes, nos invitan a ser perseverantes, sobre todo en la obediencia a la palabra de Dios. Es un ejemplo que nosotros vemos, ¿no? Estos versículos, repito, nos lleva a que usted debe de ser perseverante, todos nosotros debemos de ser perseverantes en la obediencia a la palabra de Dios. Dios quiere que usted le obedezca hoy, que yo le obedezca mañana, que todos le obedezcamos pasado mañana, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. O sea, Dios quiere que seamos perseverantes en su palabra. No quiere que nos olvidemos de su palabra. Es un ejemplo. La pregunta es, ¿qué tan perseverante eres tú en la palabra de Dios? ¿Qué tan perseverante eres tú en la obediencia a nuestro Dios? Eso es interesante escuchar, pero cada uno medite en esta palabra. Fíjate otro ejemplo, San Juan 8:31. San Juan 8:31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, la palabra permanecieres, entiéndase, si tú perseveras, permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí vemos el llamado de Jesús a permanecer ¿en qué? En su palabra. Debemos de ser perseverantes, debemos de permanecer. Y la única manera para permanecer es estar en Cristo Jesús de esta manera, perseverando. Estar con Jesús es estar perseverando en su palabra. Entonces había judíos, había gente que habían creído en él. Y Jesús les dice, no basta solamente con creer, tienes que perseverar. No basta solamente en entregar tu vida a mí.
tienes que ser perseverante en esa entrega. Tienes que ser perseverante en todo lo que Él te manda, en todo lo que Él nos manda. Él pide que tú y yo, que todos nosotros seamos perseverantes, que permanezcamos en Él. Repito, para permanecer en Jesús debemos de ser perseverantes. Perseverancia. ¿Qué significa la palabra perseverancia? Yo voy a dar una definición que me llamó la atención y me gustó y quiero compartírsela. Una editorial en línea define la perseverancia de la siguiente manera. Dice, cuando somos perseverantes, nos sobreponemos al cansancio, los contratiempos y la frustración con la ilusión de acercarnos a un sueño, de hacer realidad una meta en particular. Todos nuestros esfuerzos son válidos, ya que conocemos el valor de lo que deseamos. Es particular cómo lo define aquí. Fíjate lo que dice: cuando somos perseverantes, nos sobreponemos al cansancio, los contratiempos. O sea que cuando uno está cansado, ni el cansancio te va a limitar a ser perseverante, a ser perseverante. Los contratiempos y la frustración con la ilusión de acercarnos a un sueño, de hacer realidad una meta en particular. Todos nuestros esfuerzos son válidos, ya que conocemos el valor de lo que deseamos. ¿Qué más dice? Las personas perseverantes siempre terminan lo que han empezado. Son decididas y tienen una voluntad firme. Pregunto yo, dice aquí, las personas perseverantes siempre terminan lo que han empezado. Varios de ustedes han empezado la caminata cristiana. Tienes que ser perseverante. Tienes que terminar lo que has empezado. Yo sé que podemos tocar aquí ejemplos de aquellos que han empezado una nueva meta, unos estudios, una carrera, etcétera. Tienes que ser perseverante para terminar, para lograr ese objetivo. Pero en lo espiritual, todos aquellos que han decidido seguir a Cristo deben de ser perseverantes. Tú que quieres seguir a Cristo, debes de ser perseverante. Esta iglesia debe de ser perseverante. Nosotros como iglesia, por la pura misericordia de Dios, debemos de ser perseverantes en lo que Dios ha estado entonces hablando al inicio de estos pasajes que estudiábamos. Entonces, dice aquí la definición: las personas perseverantes siempre terminan lo que han empezado. Son decididas y tienen una voluntad firme. Las personas sin perseverancia, lo vamos a ver al opuesto, las personas sin perseverancia nunca logran terminar lo que comienzan. Nunca logran terminar lo que comienzan. Las personas que no tienen incorporado el valor de la perseverancia en sus personalidades, o sea, en su vida, son fácilmente desalentadas, abandonan lo que se proponen ante la aparición de la primera dificultad. Nunca terminan lo más sencillo. Es muy importante superar esa carencia, entender que la perseverancia implica un esfuerzo continuo y comprometido. Amados, Dios quiere que seamos perseverantes, que tú seas perseverante. Siguiente punto de este estudio. Jesús fue
perseverante. Vamos a ver cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo de la perseverancia. Vamos a ver Juan capítulo 4, versículo 34. Fíjate cómo dice la escritura. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para que Jesús hiciera la voluntad de aquel que lo había enviado y que terminara la obra, ¿qué tenía que hacer Jesús? Perseverar en ese objetivo, perseverar en esas metas, en esas encomiendas, ser perseverante en la obediencia con aquellos mandatos que su Padre le había dado. Entonces, ¿qué dice Cristo? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Debo de ser perseverante en ello y debo de terminar su obra. Debo de hacer su obra con perseverancia. En varias ocasiones trataron de prenderle engañosamente a nuestro Señor Jesucristo para que Él dejara de ser, ¿qué? Fiel a su Padre, dejara de ser perseverante. Pero Él fue fiel al Padre Celestial y fue perseverante. Fíjate lo que dice San Juan capítulo 7, versículo 30. San Juan 7:30 dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. De veras, nuestro Señor Jesucristo tuvo adversidades, todos lo sabemos, tú lo sabes. De una y de otra manera querían echarle mano, querían prenderle, pero Él siguió fielmente al Padre. Él fue perseverante. Él sabía que aún no había llegado su hora, aún sabiendo lo que venía sobre la vida de Jesús, lo que le iba a acontecer a su cuerpo. Él perseveró siendo obediente hasta la muerte, siendo obediente a su Padre Celestial, a la encomienda. Él fue perseverante. Amados, ejemplo de perseverancia es nuestro Señor Jesucristo en todos los aspectos. Perseverante en amar a sus semejantes, a todos los que Él había creado, a su prójimo. Perseverante en la obediencia, perseverante en la confianza, perseverante en la obra. Fue perseverante en todos los aspectos. Aún en su cansancio fue perseverante. Él estaba cansado cuando le dieron de beber en esa fuente, ¿verdad? En ese pozo donde se encontraba la mujer samaritana. Cansado estaba, pero Él no miró su cansancio. Él fue perseverante. Tengo una encomienda: hacer la obra, terminar la obra, bendecir a las vidas. Tengo poco tiempo, debo de ser perseverante. Y fue perseverante. A lo mejor tú tienes varias metas. A lo mejor tú te has propuesto en este año o en tu vida algunas metas. Si tú las quieres lograr, debes de ser perseverante. Yo espero que tengas metas constructivas, metas buenas, pero debes de ser perseverante. Tienes a lo mejor objetivos. Si tú lo quieres lograr, debes de ser perseverante. Has tenido en tu corazón terminar quizá a lo mejor tu casa, un proyecto o una carrera, etcétera. Tú debes de ser perseverante para poderlo lograr. Pero principalmente debes de ser perseverante en la búsqueda de Dios. Quizá tú tengas varios objetivos. Entre todos los objetivos debes de ordenarlos y como primer lugar debes de tener al Dios de los cielos en tu vida. Debes de ser perseverante en la búsqueda de Dios. Si tú estás buscando de Dios, debes de buscar más de Él en este año como no tienes idea. Ten esa meta, buscar más a Dios en lo que resta de este año. Sé que va iniciando, sé que estamos en el segundo mes, pero debes de ser perseverante en la búsqueda del Dios de los cielos. Debes de buscar a Dios, amados, hasta que lo encuentres. Hasta que tú lo encuentres, joven, adolescente, adulto, anciano, debes de ser perseverante hasta encontrar al Dios de los cielos en tu vida, hasta encontrar el perdón de tus pecados, si ese es tu caso.
Pero todos aquellos que de alguna manera han entregado su vida a Cristo y ahora por la pura misericordia son cristianos, hijos o hijas de Dios, tú también como cristiano debes de ser perseverante. Todos debemos de ser perseverantes. Por ejemplo, un cristiano, ¿en qué debe de perseverar? ¿En qué debes de perseverar? Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13. Fíjate lo que dice. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La palabra ocúpate tiene que ver entonces con perseverancia. Persevera. Entonces tú como cristiano, como cristiana, nosotros como congregación debemos ocuparnos en la lectura bíblica. Debes de ocuparte en la lectura bíblica. Debemos de buscar a Dios a través de la lectura bíblica, sea a través de tu Biblia, del medio digital, de la audiobiblia, etcétera. Pero tú debes de ser perseverante en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No debemos nosotros de dejar de ser perseverantes en la exhortación. Hay en ocasiones que hay que exhortar, amonestar, sea nuestros hijos, sea un hermano en la fe, etcétera, o alguna persona que ha decidido caminar mal, pues en ocasiones tenemos que exhortarles, amonestarles, no por enseñorearnos, sino para ayudarle a la persona. Y debemos de enseñar, debemos de ocuparnos en la enseñanza, etcétera. Y dice el 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Que dice, no descuides. ¿Qué quiere decir? Debes de ser perseverante. Debes de ser perseverante. Aquí era el llamado que le decía Pablo a Timoteo, que él no descuidara ese don. Así Dios a algunos les ha dado dones, debes de ser perseverante en ese don, en ese llamado, etcétera. Hay que ser perseverantes. Dice el versículo 15. Ocúpate en estas cosas. Vuelve una vez más a insistir Pablo. Timoteo, debes de ser perseverante. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, la perseverancia no pasa desapercibida. En la vida de un cristiano, la perseverancia no pasa desapercibida. Y es preocupante cuando la falta de perseverancia empieza a darse en la vida de un cristiano. Ojo, son focos de alarma. Cuando un cristiano, una cristiana, deja de perseverar en las encomiendas que el Dios de los cielos le ha dado, es un foco de alarma. Cuidado, estás dejando de ser perseverante y por ende no vas a ser bendecido. No vas a ser bendecida. Vas a empezar a tener problemas en tu vida. El diablo va a aprovechar esa fisura y va a querer estorbarte de una y de otra manera para que tú dejes de caminar con Jesús. Y dice el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Perseverancia. ¿En qué tenía que ser perseverante Timoteo? De sí mismo. Hermana, hermano, debes de tener cuidado de ti misma, de ti mismo, debes de perseverar en el camino de Dios, debes de tener cuidado con aquello que te pueda apartar de Dios. Y tú bien sabes que son malas amistades o tú bien sabes que puede ser cualquier tipo de pecado. Entonces ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti misma. No bajes la guardia. Hermana, hermano, no bajes la guardia. Persevera en esa decisión, en esa caminata que has iniciado cristianamente. Ten cuidado, dice aquí el apóstol Pablo a su amado discípulo Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, y no solamente de ti mismo, sino de la doctrina. Debes de ser perseverante de la doctrina, de las enseñanzas puras de las Sagradas Escrituras. No de las nuevas filosofías, no de las nuevas enseñanzas, de la doctrina nueva. No, sino debes de ser perseverante en todo lo que este sagrado libro enseña. La doctrina de la fe, la doctrina de la gracia, la doctrina de la justificación, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina del cielo, del infierno, del pecado, etcétera. Debes de perseverar en la doctrina que has aprendido a través de las Sagradas Escrituras. No debes de bajar la guardia de la doctrina que has aprendido.
debes de ser perseverante. Tú como cristiana, tú como congregación, como iglesia, deben de perseverar en la doctrina. Persiste en ello, le decía Pablo a Timoteo. Pues haciendo esto, ¿haciendo qué? Perseverando en todas las encomiendas, en todos los consejos, los mandatos que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, cada ministro, cada padre de familia que ministra a su casa, etcétera, cada predicador, en fin, deben de perseverar en todo lo que hasta ahorita hemos estado explicando. En todo lo que Jesús te ha mandado, te ha encomendado, debes de perseverar. Porque haciendo esto, dice la Biblia, te salvarás a ti mismo. ¿Y a quiénes? Y a los que te oyeren. Y si no persevera, ¿qué pasará con aquellos que te oyeren? ¿Te das tu cuenta? Entonces hay una bendición de perseverar. Hay una bendición cuando uno persevera en el camino de Dios. Tu propia vida será salva, pero también van a ser bendecidas todas aquellas personas que están mirando tu cristianismo. Amados, ¿qué responsabilidad tenemos ante nuestros seres queridos? Yo tengo una responsabilidad. Créemelo, no dejo de pensar en ello. Y me da temor y terror el imaginarme que yo deje de caminar con Jesús. ¿Qué será de mi esposa? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué serán de ustedes? ¿Qué será de muchas personas que durante años hemos estado compartiéndoles las Sagradas Escrituras? ¿A poco no será una tragedia tan triste y tan lamentable? Bueno, lo mismo es para ti. Sería una gran tragedia que tú dejaras de perseverar, que tus hijos te empezaran a ver emborracharte, a embriagarte, a fumar, a ser una mujer mal hablada, amargada. ¿A poco no será una tragedia y una desgracia? ¿Quieren eso? ¿Queremos eso? No, debemos de ser entonces perseverantes. Debes de perseverar. Qué importante la perseverancia. Santiago 1:12. ¿En qué más debe de perseverar un cristiano? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Entonces, ¿qué nos dice aquí el pasaje? Bienaventurado el varón que soporta, que resiste, que persevera en no caer, ¿en qué? En la tentación. El diablo va a quererte tentar de una y de otra manera. Persevera fiel a Cristo. No le hagas caso al diablo. El diablo te va a querer invitar para que tú te vayas por otro camino, entiéndase, el camino ancho, un camino muy amplio, pero es un camino amplio que te va a alejar cada vez más de Dios. El diablo quiere eso. Entonces tienes que soportar la tentación. El diablo te va a tentar o te está tentando. No debes de ceder a la tentación. Ten cuidado, persevera en la doctrina, persevera en la gracia, persevera en la obediencia, persevera, etcétera, en todo lo que hemos estado explicando. Soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirás la corona de vida. ¿Quiénes son los que van a recibir la corona de vida? Los que perseveran, los que soportan la tentación, los que dicen no a este mundo. Este mundo nos ofrece muchas cosas, créemelo, atractivas y deleitosas para la carne, pero es un rato de placer, es un momento solamente, por una larga vida de sufrimiento eterna en la otra vida. Es una tragedia. Por eso hay que soportar la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba o terminado la carrera, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Los que le aman a Él son todos aquellos que perseveran. Has iniciado la caminata cristiana, qué bueno, buena decisión has hecho. Es importante que perseveres. Aquí lo importante es perseverar, es terminar lo que has iniciado. Persevera, hermana, hermano. Sean perseverantes. Seamos perseverantes. Tú estás buscando de Dios, créemelo, el diablo también va a venir y te va a poner muchas trampas para que tú dejes de perseverar en tu búsqueda de Él. Te va a poner invitaciones. Joven, de veras, jovencita, el diablo no quiere que tú te entregues a Cristo. El diablo no quiere que tú estés aquí sentado, sentada, buscando de Dios. El diablo quiere verte en las fiestas. El diablo quiere verte perdido en el alcohol, en las drogas, en la inmoralidad. El diablo quiere verte lejos, muy lejos, no del mundo, sino de Dios. El diablo te quiere ver cerca del mundo. Porque estando tú en el mundo, te va a tener bien atrapado, bien atrapadita. Debes de perseverar en la búsqueda de Dios. No cedas. Tienes que buscar hasta que encuentres al Dios de los cielos. Entonces, qué importante es la perseverancia. Veamos lo que nos dice un atleta ganador de 8 medallas olímpicas. Me llamó la atención esta persona. Y el comentario que él hace. Vamos a ver la siguiente imagen. Yo entrené 4 años para correr solo 20 segundos. Hay personas que por no ver resultados en 2 meses se rinden y lo dejan de ser perseverantes. A veces el fracaso se lo busca uno mismo, ¿cierto o no? Este varón, Usain Bolt, ganó 8 medallas olímpicas. No una, ganar unas. Yo creo que más medallas tiene él que México, que casi todo el país de México. Medallas olímpicas de oro. La verdad no hice una lista, ¿no?, de cuántas medallas de oro tenemos en México. Pero no son muchas, créemelo. Este varón, él, por ser perseverante, él dice, yo entrené 4 años para correr, ¿qué? Solo por 20 segundos. Su meta era una medalla de oro, pero él sabía que tenía que romper récords de otros atletas. Y ganó una medalla olímpica, la segunda medalla olímpica, tercera, cuarta, 8 medallas. Estoy hablando nada más de 8 medallas olímpicas de oro, pero tiene más medallas. ¿Por qué ganó tanta medalla? Porque fue perseverante en lo que él buscaba. Pero fíjate lo que dice, cómo termina él. A veces el fracaso se lo busca uno mismo. ¿Por qué? Porque dejan de ser perseverantes. Dejan de perseverar en sus objetivos. Y repito, como primer objetivo debes de tener, buscar a Dios. Y debes de perseverar en ello. Jóvenes, adolescentes, hermanos, todos los que me escuchan y me ven, no dejen de ser perseverantes. Busca de Dios. Busquen de Dios. Esfuérzate. No dejes de luchar. No te rindas. No te rindas. No nos rindemos. No nos rindamos. Sé perseverante. Esa es la voluntad de Dios. La perseverancia. Sé constante en la búsqueda de Él. No dejes de leer la Biblia, etcétera, todo lo que hemos estado viendo. ¿En qué más debes de perseverar? Romanos 12, versículo 12. Fíjate lo que dice la Escritura. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación,
¿Constantes en qué? En la oración. Constantes en la oración. ¿Qué significa la palabra constancia? Entiéndase, perseverancia. Hermana, hermano, no dejes de ser perseverante en la oración. No dejemos de ser perseverantes en la oración. Seamos perseverantes. Sé perseverante en la oración. No la descuides. No la descuides. No la descuidemos. Perseveremos en ello, como iglesia, como cristiano, como cristiana. Amada persona, qué importante es que tú ores, que busques de Dios, que no dejes de buscar de Dios, que seas perseverante en la oración, constantes en la oración. Fíjate lo que dice 1 Corintios. Antes de pasar a este versículo, de verdad quiero remarcar este punto. Debemos de ser perseverantes en la oración. Tú y yo, cada iglesia, perseverantes en la oración. Entonces, va a haber muchos obstáculos que se nos van a presentar para estorbarnos, para no orar. El trabajo, los quehaceres, los afanes, tantas cosas que tú debes de tener cuidado para estar orando. Dicen por allí, religiosamente, hasta lo sacan con rima, el que no ora, el diablo lo devora. El que no ora, el diablo lo devora. Y a la verdad, cuando uno deja de ser constante en la oración, el diablo lo sabe y viene y empieza con tantos dardos para dar en el blanco, hasta hacerte caer en un pecado. Tengamos cuidado, porque un pecado lleva a otro pecado y a otro pecado. 1 Corintios 15:58. Ahora sí vayamos a 1 Corintios 15:58. ¿Qué más dice la Biblia? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes en la fe, constantes en la fe, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Te das tu cuenta? Entonces un cristiano, dice Pablo a los de Corinto, hermanos míos amados, estad firmes. Hay que estar firmes, pero no solamente firmes, sino también hay que estar ¿qué? Constantes en todo lo que hemos estado explicando, creciendo en la obra del Señor. ¿Un día? No, dice siempre. Debes de crecer espiritualmente, debes de madurar espiritualmente, debes de estar creciendo siempre. Cada vez tú y yo, o un cristiano o una cristiana, debe de parecerse más ¿a quién? A su Salvador. Nos debemos de parecer a nuestro Salvador. Hermano, necesitamos ser constantes. Necesitas ser constante. Se requiere perseverancia. Yo les invito a que perseveremos todos en la búsqueda de Dios. Ese es el propósito de esta enseñanza. A invitarte a ser perseverante, a buscar a Dios hasta que lo encuentres. Tú que aún todavía no tienes una relación personal con Jesús, pero tú que la tienes, que perseveres en ello. Y como dice aquí la Escritura, que crezcas en la obra del Señor siempre. Y para crecer, ¿qué se necesita? Para crecer sanamente, hablando del cuerpo humano, pues se requieren proteínas, vitaminas, etcétera, ¿no? Y todo eso nos encontramos en una buena dieta, en una buena alimentación. En lo espiritual, ¿cómo creces? Siendo constante
en la oración, siendo constante en la lectura bíblica, en la doctrina de Cristo, que eso engloba todo lo que hemos estado explicando, arrepentimiento, fe, siendo constante en estar con Jesús a través de los medios de gracia, como el ayuno, o siendo constantes también a través de ese tipo de reuniones, asistiendo, congregándote, buscando de Dios. Y va a haber un crecimiento espiritual, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque a veces Dios le pide a sus hijos, a sus hijas, un cierto trabajo, estar trabajando en la obra, y es importante estar trabajando, estar en los intereses del Padre Celestial. Bueno, no es en vano. Dios va a dar una paga a todos aquellos que trabajan en su obra. Quiero finalizar este punto, esta enseñanza, con este final apartado: perseverando hasta el fin. Perseverando hasta el fin. Fíjate lo que dice Romanos 2:7 en adelante. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿A quienes se les va a dar una bendición especial, o quiénes son los que buscan la vida eterna? Son todos aquellos que perseveran haciendo el bien. Son todos aquellos que buscan la gloria de Dios, que buscan honra e inmortalidad. Honrar a Dios con sus vidas, etcétera, e inmortalidad. O sea, buscan lo eterno. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. O sea, dejaron de permanecer en la verdad, en obediencia a Dios. ¿Qué va a haber para ellos? Para estos que dejaron de perseverar y se ven en la desobediencia, ¿qué va a haber para ellos? Ira y enojo. A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también el griego. Al judío que dice que es del pueblo de Dios, si ellos dejan de perseverar en los caminos de Dios, va a ser lo mismo también para ellos. Va a haber angustia, tribulación, etcétera, ira. No solamente a los judíos, sino aún también al griego, a los que no son del pueblo de Dios, a los que no son judíos. Y dice el versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amados, gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, que persevera haciendo el bien, haciendo lo correcto. Y quiero terminar con Mateo 24:13. No hay excepción de personas para con Dios. ¿Has iniciado tú la caminata cristiana? Qué bueno, tienes que perseverar, tienes que terminar. Que tu meta sea terminar, ir con Cristo Jesús. Porque si tú dejas de permanecer, entonces Dios no va a hacer ninguna diferencia. Él no hace acepción de personas. Él te va a juzgar por tus hechos. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Hemos visto cómo puedes tú ser perseverante, en qué Dios quiere que tú seas perseverante. Como iglesia, en que seamos perseverantes. Tú que estás buscando de Dios, Dios quiere que tú seas perseverante en esa búsqueda, porque la Biblia dice que el que busca, encuentra. Y dice aquí la Biblia, dice Cristo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amados, el cielo es una realidad. El cielo es una realidad.
el infierno también. El infierno también. Por lo tanto, tomemos en cuenta este principio. Tomemos en cuenta estos principios, esta palabra, y Dios quiere que seamos perseverantes. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cerremos nuestros ojos. Sé que ya ha pasado un mes de este nuevo año. Yo no sé hasta ahorita cómo estás viviendo este nuevo año, cómo lo has iniciado. Yo no sé qué metas tengas, qué propósitos, qué objetivos. Espero que sean buenas metas y buenos objetivos. Ordénalos, y en el orden que se te invita en este día es: pon en primer lugar la búsqueda de Dios. Pongamos en primer lugar la búsqueda de Dios y sé perseverante en esa búsqueda. Hermanos, seamos perseverantes. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Yo quiero correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús. Pon tu mirada en Jesús. Todos pongamos nuestra mirada en Jesús. A lo mejor no habías puesto tú como primer objetivo buscar de Dios, amada persona, joven, adulto, adolescente. Pero hoy organiza tus ideas, tus metas y pon en primer lugar a Jesús. De veras, pon en primer lugar la búsqueda de Dios. Pon tu mirada en Jesús. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Yo quiero correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas. Gloria a Cristo, gloria al Rey, gloria a Cristo, gloria al Rey, porque tú eres el que
tu mirada en Jesús, que tus metas en este año principalmente sea el buscar de Jesús. Que esa sea nuestra meta principal, hermanos, y seamos perseverantes en ello. Amada persona, sé perseverante en esa búsqueda de Jesús. Y pon tu mirada en Jesús. Confía en Él, hoy más que nunca. Confiemos en Jesús, hoy más que nunca. Seamos perseverantes, seamos constantes en todo lo que Él nos hable y nos mande. Vamos a ponernos de pie y terminemos esta reunión con este canto. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Quiero correr esta carrera como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús. Pongamos nuestra mirada en Jesús, como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Yo quiero correr esta carrera. Queremos alcanzar esas promesas, Señor, pero es necesario la perseverancia, la fidelidad, Señor. Es necesario lograr la meta, terminar la carrera, Jesús. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús. Y es que todos aquellos, Señor, se refieren a los del Antiguo Testamento, Señor, profetas, gente de tu pueblo que quería, Señor, que les hubiera gustado conocer acerca de los evangelios, acerca del Mesías, acerca del ungido, pero no tuvieron oportunidad, Señor, más que solamente lejanamente conocer, Señor, lo que tú les hablaste, Señor. Pero ellos se sostuvieron como viendo al invisible, Señor, como viendo al invisible a través de esa confianza y esa perseverancia, y lograron la promesa, Señor amado. Ahora nosotros hemos conocido al Mesías, al ungido, al deseado de Israel, o sea, a ti, Jesús. Y tenemos, Señor, tu vida, tu conducta, tu ejemplo, para ser perseverantes e imitarte a ti, Señor, como aquellos que caminaron y se sostuvieron, al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas, por lo cual
el gran vencedor. Ejemplo de victoria, Señor. Eres ejemplo de valor. Eres ejemplo de fidelidad. Eres ejemplo de amor. Eres ejemplo de constancia. Eres ejemplo de obediencia. Eres ejemplo de perseverancia. Eres el gran vencedor. Porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres ejemplo de valor, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres el gran vencedor. Pues con un cuerpo como el de nosotros, Jesús nos dio ejemplo de valor, de humildad, de obediencia, de fidelidad y de perseverancia. Y Él nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Solamente el que persevere. Qué importante es la perseverancia, el ser perseverante.